me gustaría darle la bienvenida a todos, tanto en el Zoom como en el live en Facebook. Gracias por asistir a estas jornadas y, bueno, para no tardarnos tanto, les voy a hablar un poco sobre Carmen. La maestra Carmen estudió la licenciatura y la maestría en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ENA. Es profesora de investigación científica titular C en la Dirección de Antropología Física, en la DAF. Ha trabajado para el INA desde su egreso en distintos proyectos y participado en diversos cuerpos académicos. En la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México fue jefa de carrera de la licenciatura en Antropología Física. Ha impartido cursos obligatorios, optativos y conferencias en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Desarrolla actualmente los proyectos de manejo y conservación de colecciones especiales de la DAF y gestión del acervo de restos humanos de la DAF. Rescate y peritaje antropológico y en cotitularidad del proyecto El Estudio del Panteón Dolores, en Chihuahua, como documento antropológico e histórico. Participa como miembro organizador del Seminario Permanente de la ENA, Cuerpo, Sociedad y Patrimonio, y es una de las coordinadoras del Seminario Permanente de la DAF sobre bioética, manejo y conservación de restos humanos. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica en el periodo 2018-2020. Se encuentra preparando su tesis de doctorado en Antropología Física por la ENA. Hoy en día es responsable académica del Centro de Resguardo de Restos Humanos de la Dirección de Antropología Física, y sus temas de interés con los que ha participado en congresos nacionales e internacionales y realizado diversas publicaciones son osteología cultural, restos humanos, momias y momificación, exvotos, conservación, legislación y patrimonio, iconografía funeraria del siglo XIX y XX, entre otros. Y bueno, sin más, me gustaría darle la palabra a la maestra Carmen Lerma. Muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias, Vera. Muchísimas gracias a todos que nos acompañan en esta sesión vía Zoom y también a toda la gente que nos acompaña por Facebook. Y yo quería agradecer especialmente al equipo de Tierra Ósea que me invitaron a impartir esta charla, a Vera, a James, y también a todas las instituciones que hacen posible este ciclo de conferencias. Entonces, bueno, yo estoy muy agradecida y no quiero esperar más. Les voy a presentar mi conferencia que se llama Estudiando momias. ¿Me permito compartir? Y ustedes me dicen, por favor, cuando ya esté, ¿sí? Ahí va, ¿eh? Listo. ¿Ahí ven la presentación? Sí, perfecto. Bueno, entonces, bueno, en esta presentación, yo lo que quiero comentarles, lo que quiero compartir con ustedes es esta forma de vivir la vida precisamente estudiando momias, ¿no? Yo, bueno, como ya comentó muy amablemente Vera, ay, déjenme cambiar, ahí está. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y yo ingresé a esta institución en un plan de estudio en el 2002 y egresé en el 2006. Y como parte de mi proyecto de investigación formativa, que es un requisito que nos piden en esta escuela para poder titularnos, pues yo entré a este proyecto de investigación formativa que se llamaba Momias y Momificación, que por aquel entonces impartieron la doctora Josefina Mancilla y el maestro Ilan Leboreiro Reina. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, ya que ellos son especialistas en el tema de la momificación en México, y por esas fechas pues decidieron que iban a abrir este proyecto de investigación formativa. Y entonces, bueno, como yo tenía pues que titularme, pues este fue el proyecto de investigación formativa que más me llamó la atención. Aquí quiero ser bien sincera, no era el tema que yo deseaba explotar ni explorar en mi trabajo de tesis. Y bueno, yo lo inscribí como un mero trámite sin saber siquiera cuánto iba a impactar en mi vida, tanto personal como posteriormente profesional, ¿no?
Entonces, bueno, ellos abrieron este proyecto de investigación formativa, ya que tenían dentro del Instituto Nacional de Antropología e Historia un proyecto que se llamaba Las momias en México. Bueno, la doctora Mancilla, ¿no? Principalmente es quien lo tenía. Y bueno, en este proyecto ellos hacían estudios diversos sobre momias en México, de distintos contextos, de distintas procedencias y demás. Y entonces, de esta manera es como yo me acerco por primera vez al estudio de restos momificados. Tengo que decir que este proyecto, nosotros le llamamos PIF, ¿no? Proyecto de Investigación Formativa. Este PIF fue, digamos, sui generis en su tipo, porque fue el primero que trató de explorar y de explotar otra forma de hacer antropología que no era la que nosotros estábamos acostumbrados en la ENA. En ese entonces había muy poquitas tesis sobre momificación, creo que 4, de toda la producción académica de esta escuela. Y entonces, bueno, las personas que nos inscribimos en este proyecto, creo que fue algo muy atinado, ya que toda nuestra promoción, todos se titularon, todos presentaron trabajo de tesis y pues todos aportamos un poquito al estudio de las momias en México, ¿no? Y les comentaba que había muy pocas tesis en ese entonces. Recuerden, nosotros ingresamos en el 2002 y egresamos en el 2008. Y entonces, para ese entonces solo había algunas tesis que hablaban sobre riesgo ocupacional para el manejo de las momias, algunos estudios fisicoquímicos, también, principalmente de lo que nos ha interesado en el estudio de las momias es el análisis fúngico, ¿no? Que hay. Entonces, bueno, estas tesis que hablaban sobre estudios químicos, sobre estudios fúngicos o etnografías, etnohistorias de los restos momificados, es lo que después de algunos años dio como resultado el libro Reflexiones sobre cuerpos momificados, que coordinan precisamente la doctora Mancilla y el maestro Ilan Leboreiro, y que en este libro compilan los trabajos de titulación que había hasta ese momento sobre restos momificados, ¿no? Entonces creo que fue un trabajo y un proyecto de investigación formativa muy exitoso, porque tuvo como resultado todas las tesis de esa generación, algunas otras tesis que se publicaron posteriormente, y bueno, como resultado este libro, ¿no? Es de Lina, lo pueden consultar, también está en formato EPUB, y es una forma de acercarnos a los estudios sobre la momificación en México, que como lo hemos hablado en este espacio y en otros foros también, es un tema fascinante, pero que de pronto nos queda lejano. Lejano en el sentido de que no encontramos muchas publicaciones, no se hace mucha divulgación de este tipo de temas, y por eso este espacio es muy valioso, ya que nos permite mostrarle al público en general de qué va, ¿no? Entonces, bueno, para entrar ya más en detalles y por qué quería yo compartirles esta experiencia, es que en ese mismo año, igual que mis compañeros, Samantha Vargas, Ricardo Ruiz, pues nos titulamos por allá del 2018, hace algunos ayeres, y yo presenté el trabajo Las momias en México, propuesta metodológica para su manejo, un estudio de caso. Eso fue con el proyecto de investigación formativa que yo quería titularme. Entonces, bueno, ahí déjenme quito esta barrita por acá, listo. Ese es el trabajo con el que yo quería titularme, y partía de algunas interrogantes que yo tenía, ¿no? O sea, cuando ya te empiezas a adentrar al estudio de los restos momificados, yo quería saber si existía una metodología óptima para el manejo de los restos momificados. Es decir, que tuviera un consenso científico para estudiarlos, ¿no? También quería saber si era posible establecer el estado de conservación de los cuerpos de manera académica. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Por qué de manera académica? Porque yo cuando preguntaba a mis profesores, a mis colegas, a otras personas, les preguntaba que cuál era el estado de conservación de las momias o cómo se establecía. Y me decían, pues este es bueno, este es regular, este es malo. Pero yo preguntaba, ¿con base en qué? O sea, una respuesta de ese tipo es muy subjetiva, ¿no? Entonces yo quería saber si se podía establecer el estado de conservación, pues de manera académica, ajá, o fundamentada. Por otra parte, también quería saber si había técnicas aceptadas en este sentido por la comunidad académica. Recordemos que ese año era el 2006, 2007, cuando yo empecé a hacer mi trabajo de titulación, y el Internet no es como es hoy. Obviamente ni pensar en Zoom, ni pensar en reuniones virtuales con gente del otro lado del mundo, ¿no?
pero no había tanta bibliografía en internet, la forma de acceder a ciertas bibliotecas era muy difícil, entonces el trabajo era muy limitado. Entonces, bueno, pues esas eran mis preguntas y como objetivo general, pues yo me tracé realizar una propuesta metodológica interdisciplinaria, que eso es lo más importante, que siempre tuve claro que tenía que ser interdisciplinario. Ajá. Porque desde la antropología física nada más no iba a ser suficiente para tratar de ejemplificar y de dar respuesta a mis interrogantes, ¿no? Entonces, bueno, de esta manera interdisciplinaria yo buscaba que esto sirviera como referencia para el manejo de los restos momificados, que tuviera un método y una técnica aplicable de manera confiable a este tipo de restos en México. Ajá. Entonces, bueno, teniendo ya mis preguntas de investigación y mis objetivos, pues pude empezar a trazar un plan para acercarme pues sí, para planear y sustentar mi investigación, ¿no? Entonces, bueno, otro de mis objetivos específicos era conocer el estado de conservación de las momias de la Dirección de Antropología Física y proponer una metodología para su conservación. Entonces, si se dan cuenta, yo traté de ir construyendo un discurso metodológico pues que me diera respuestas a las interrogantes y a las necesidades que yo tenía en ese momento como alumna, ¿no? O sea, yo quería saber más de lo que ya me habían explicado mis profesores. Entonces, bueno, así es como empieza una investigación. Yo creo que estas charlas también son importantes precisamente porque acercan a los estudiantes a la realidad y a los problemas que todos nos enfrentamos. Uno no nació siendo investigador, ¿no? O sea, uno se va formando en el camino. Entonces, bueno, de esta manera, ay, creo que me salté una, espérenme. Acá. De esta manera, ya teniendo estas preguntas de investigación, ya teniendo trazado mi plan para realizarlo, dije, bueno, ahora necesitamos tener un grupo de estudio. Recuerden que mi tesis dice grupo de estudio de caso, ¿no? Pero luego tengo un grupo de estudio, ahí hay un problema ahí metodológico ya saben, de la planeación del trabajo, ¿no? Pero bueno, en este grupo de estudio, yo quería 3 momias que se encontraban a resguardo de, bueno, todavía, ¿no? A resguardo de la Dirección de Antropología Física de Lina, ya que en este espacio se conservan alrededor de 100 cuerpos momificados con diferentes procedencias y cronologías. Y aquí regreso a lo que les había comentado sobre la subjetividad, cuando a mí me decían que tenían buen estado de conservación. Ajá. Entonces, este es mi grupo de estudio. La momia infantil 4 de Chihuahua, una momia F5 que es de la Dirección de Antropología Física de las que llamamos históricas, y el criterio de selección de mi grupo de estudio fue que tuviera un estado de conservación bueno, medio y malo. ¿Con base en qué? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, esa era la subjetividad a la que yo me enfrentaba, ¿sí? Entonces me dijeron que este espécimen, este niñito tenía un buen estado de conservación. Este de acá abajo tenía un estado de conservación medio y que este tenía un mal estado de conservación. Y bueno, sí, tiene un mal estado de conservación porque está partido a la mitad. Si se dan cuenta y si miran con atención, aquí se puede ver una colonia de hongos muy, muy grande que está ahí. Y bueno, esos fueron los criterios, ¿no? 2 de las 3 momias tienen objetos asociados, tienen un ajuar funerario de textiles, de fibras naturales y de plumas, lo que también implica otras cosas. Pero bueno, eso fue lo que a mí me dijeron que teníamos que analizar por los estados de conservación. Ajá. Más allá de lo que nosotros podamos ver de manera macroscópica, es decir, a simple vista, hay otros factores que tenemos que analizar que también podemos observar cuando ya hacemos estudios más especializados. Que sí, que la forma en que nosotros manipulamos los restos momificados puede impactar en su estado de conservación, sí es cierto, pero también están pasando cosas que nosotros no vemos. Y a eso nos referimos cuando hablamos de buscar una manera objetiva de establecer su estado de conservación. De esta manera, pues yo ya planteo el desarrollo de la investigación, donde parto de un marco referencial, estudio a las momias en México y en el mundo, hago un marco teórico con el método hipotético deductivo, me enfoco en la parte de la conservación preventiva y al final hago observaciones y comentarios. Esto a grandes rasgos se puede decir que es el desarrollo metodológico de la investigación. No voy a ahondar mucho en esta parte, pero bueno,
para los alumnos que nos estén escuchando, no solo es que vayamos leyendo y poniendo datos, sino que tenemos que tener una planificación metodológica sustentada con un marco referencial, teórico, metodológico, para poder plasmar nuestra investigación y desarrollarlo de manera que se pueda replicar en el futuro, ¿sí? La investigación, la tesis, es demostrar que sabemos hacer una investigación. Ajá. Entonces, bueno, seguro ustedes ya saben de estas cosas, no me voy a detener aquí. De esta manera, ay, perdón, yo partí de los estudios tafonómicos sobre los restos momificados, ya que se trata de comprender los fenómenos que actúan en la conformación de un cuerpo momificado, todos los factores y fenómenos que intervienen para que un resto se llegue a conservar a través del tiempo. Ajá. Hemos hablado, y seguramente en otras conferencias aquí mismo ya han hablado sobre los procesos de momificación, ¿no? Ay, perdón. Entonces, bueno, en mi trabajo de titulación yo hablaba de las momias en el mundo, haciendo pequeñas referencias de los diversos tipos de momificación que se podían encontrar, y las momias en México, ya que se realizó una investigación sobre todas las momias hasta ese entonces que se habían encontrado en nuestro país, ¿no? Y aquí pongo, poner mapa de las momias. Recuerden que este es un trayecto sobre mi trabajo de investigación, y esta es una versión que tenía por ahí de mi presentación de tesis, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos la distribución geográfica de los cuerpos momificados que hay en México, y aquí podemos ver con estos asteriscos, que a lo mejor hay que contrastar en otro momento este mapa, pero tenemos momias en casi todos los estados de la República, desde Baja California Norte hasta Yucatán y Campeche, pasando por Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, casi en todos los estados tenemos, ¿no? Y recuerden que este trabajo es del 2008, ¿no? Para el 2023 se han reportado otros cuerpos momificados. Ajá. Entonces, vean que este es, como yo les dije al principio, este no solo es un proyecto de investigación para una tesis de licenciatura. Para mí significó un proyecto, digamos, de vida. Ajá, donde yo he trabajado este tema y otros muchos, pero este tema de manera continua y que me ha acompañado durante mi vida académica. Ujú. Entonces, bueno, ya reconociendo que tenemos un fenómeno que se presenta de manera constante en nuestro país, es que ya se pudo hacer la propuesta aterrizada ya con base en las preguntas que yo ya había planteado en un inicio. Y entonces mi plan era, pues, hacer un proceso de exploración, de resguardo de los restos momificados, buscar cómo se preservaban y se mantenían dentro de sus centros de resguardo, si existían métodos misceláneos de conservación, qué tipos de momias había aquí, cuáles eran los agentes de destrucción primarios y secundarios, cuál era el equipo que se necesitaba para trabajar con estos restos, qué tipos de estudios se podían realizar, hacer el análisis fúngico y bacteriológico y hacer una propuesta de embalaje. Ese era el plan que yo tenía para mi trabajo de titulación. Y repito, esto no es algo que se vaya dando de un día para otro, es un proceso que tú vas construyendo mientras tú estás haciendo tu proyecto de investigación, tu tesis, y que se va a ir afinando y que va a ir cambiando y que no debemos de desesperarnos porque no queda la primera. A lo mejor habrá quienes sí les salga la primera, pero habemos muchos que tuvimos que irla afinando y trabajando con el tiempo, pues para que fuera un proyecto viable, ¿no? Entonces, bueno, como les dije, una de las cosas que yo más quería realizar era este trabajo objetivo para saber el estado de conservación de los restos momificados. De esta manera, los químicos Anel Magdalena Hernández y Rodrigo Barquera Lozano, de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, me apoyaron para hacer este trabajo. Ellos tomaron las muestras, ellos las procesaron, ellos las interpretaron y trabajaron de manera conjunta conmigo, pues, para tener los resultados que se presentaron en este trabajo de investigación. Y vuelvo a recalcar, esto no hubiera sido posible si no hubiera sido un trabajo interdisciplinario, ¿sí? A ellos también les interesaba saber cómo los hongos y bacterias afectaban a los restos momificados, y yo quería saber cuáles había en el centro de resguardo, ¿no? En específico en estos tres cuerpos, ¿no? Y recuerden eso que decían de que son, o sea, cómo decían que los cuerpos momificados eran buenos, regular, malo, ¿no? Solo aujímetro. Y entonces con estos estudios yo pude comprobar y llevar más allá esa opinión, y vimos que no era como se pensaba. No porque un cuerpo tenga una estructura
digamos, completa, se encuentra en un buen estado de conservación, ¿no? O uno que aparentemente ha sufrido muchos deterioros tiene un muy mal estado de conservación. Todo va a depender de un análisis objetivo que se haga para tratar de determinar el estado de conservación, ¿no? Ahora, la parte interesante de este trabajo. Al analizar los datos, cuando se hizo este muestreo microbiológico para la detección de hongos, de bacterias aerobias y de bacterias anaerobias, llevando a cabo inoculaciones en distintos medios de cultivo, lo que encontramos fue algo muy interesante. Encontramos, ay, ¿por qué no cambia? Encontramos que sí que había hongos en los cuerpos momificados de los géneros Aspergillum y de distintos géneros y especies. Encontramos momias, restos de hongos en las diferentes momias, como Aspergillus, Cephalosporium, Rhizoctonia y Penicillium. Estos hongos, también ya lo hemos hablado en otros foros, estos hongos son, digamos que es una microfauna común que se encuentra en los restos momificados. Ajá. ¿Por qué? Porque estos hongos también son parte de los procesos de degradación del cuerpo y es normal encontrarlos. El problema viene cuando las colonias crecen de manera desmedida. Ajá. Y muchos de estos hongos son oportunistas y lo que hacen es esperar el momento para proliferar otra vez. Muchos de ellos se encuentran de manera latente en el cuerpo, pero están, digamos, esperando tener las condiciones para reproducirse, para proliferar, ¿no? Y estos hongos, lo único que les hace falta es humedad, como todo hongo, ¿no? Algunas condiciones de luz y de temperatura hacen que crezcan de manera desmedida. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con el tratamiento de los restos momificados porque están esperando volver a activarse, ¿no? Y por otro lado, en la parte de las bacterias, encontramos del género Bacillum y de Corynebacterium. Ajá. Son bacterias que se encuentran de igual manera aquí, no había mucha presencia de bacterias anaeróbicas, pero bueno, todas ellas en conjunto y con algunos factores del medio ambiente es que pueden ser en mayor o menor medida nocivos para los restos momificados, ¿no? Si nosotros, perdón, cuando nosotros realizamos la evaluación, perdón, dice Evalucaio, la evaluación de la investigación, al interpretar los datos, encontramos que los hongos en los cuerpos momificados se nutren de la celulosa de los contenedores, que degradan todo el material orgánico y que presentan un riesgo para el personal que los manipula. Esto fue lo que nosotros encontramos en estas momias de la Dirección de Antropología Física, ¿sí? Cuando hablamos de que degradan la celulosa de los contenedores, ahorita les voy a mostrar cómo estaban los restos momificados en ese momento, allá por el 2018, en la Dirección de Antropología Física. Y como les comentaba, el riesgo mayor era que hubiera una proliferación y una propagación por la presencia de humedad, porque también recordemos que en ese momento, bueno, no recordemos, en ese momento no había las condiciones de control de temperatura y humedad que hay hoy en día. Ajá, porque como les digo, de manera subjetiva todo el mundo decía, están bien, tienen un buen estado de conservación. Ajá, pero no había ningún soporte académico que nos explicara por qué era bueno o por qué era malo el estado de conservación. Y no solo de los restos momificados, en nuestro centro de resguardo tenemos restos óseos también. Ajá. Y nunca nadie se había encargado de estudiar precisamente los factores de conservación que están involucrados en este tipo de lugares, ¿no? Perdón. Quiero presentarles ahora que yo les dije que tomaran en cuenta lo de los contenedores que aquí tenemos, ¿no? Que se alimentaban de celulosa y de todo el material orgánico. ¿Recuerdan? Sí recuerdan las fotos que les mostré de las momias, que 2 de 3 momias tenían tejidos, o sea, tejido textil, pues, orgánico y plumas, o sea, como parte de su ajuar funerario. Estos hongos y bacterias se están alimentando de manera constante, muy lentamente, pero de manera constante de este material. Ajá. Ya de un poco más, digamos, agresivos, se están alimentando de los contenedores. Disculpen la foto que no la tenga color, pero pues fue hace muchos ayeres. Pero esta es una caja de cartón sin ningún tratamiento, con una base de lo que le llamaban guata, que es un conglomerado de textiles, pueden ser naturales o sintéticos,
papel secante de cocina y bueno, ahí unos lazos que se le salieron al textil de la momia. Podemos ver mucho material constitutivo ahí desprendido, tierra. Entonces, estas de ninguna manera son las condiciones para tener un cuerpo momificado. Ajá. Y así es como estaban. Entonces, otra vez, retomando toda la parte de la investigación que yo planteé, pues yo quería proponer algo para subsanar esta cuestión, ¿no? Entonces, ya hicimos un estudio de los hongos y las bacterias que están afectando los restos momificados. Ya determinamos o ya localizamos que uno de los factores de riesgo son precisamente los contenedores. Ajá. Entonces, otra cosa de la que me encargué en este estudio fue ver dónde estaban los restos momificados en ese momento en nuestro acervo, ¿no? Este es uno de los corredores que hay en la Dirección de Antropología Física y acá en el techo, ahí estaban los restos momificados, allá arriba. No, de ninguna manera es el lugar donde deberían de estar. Es un lugar de riesgo, por la manipulación puede tener pérdidas de material constitutivo, golpes, roturas y demás, ¿no? Vean, ellos están arriba de una escalera bastante alta y luego las momias están a nivel del techo, casi, casi, ¿no? Entonces, son todos estos factores que irlos analizando, irlos sumando, pues me están dando cuenta de todos los factores de riesgo que existen. Entonces, tenemos factores de riesgo en tanto a las condiciones medioambientales, a los contenedores, a la manipulación, ajá. Y todo esto, como les digo, va surgiendo mientras voy haciendo la investigación. O sea, no es que los datos aparezcan, sino tú te vas dando cuenta de estas cosas mientras estás trabajando en estas cosas, ¿no? Ahora, vuelvo a la parte de los trabajos de investigación interdisciplinarios. Para la parte de la conservación, era muy importante identificar los agentes de deterioro. Ajá. Después de identificarlos, hacer una propuesta de embalaje conservativo. Y una vez teniendo todo lo anterior, un plan de manejo y conservación preventiva, pues para asegurarnos que se van a mantener a lo largo del tiempo estas condiciones. Ajá. Es mejor siempre prevenir que restaurar. Entonces, es mejor prevenir que los restos momificados no se sigan deteriorando a que después tengamos que restaurarlos, si es que esa es la función que podría tener, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo quiero hacer un agradecimiento y una mención específica al Laboratorio de Conservación del Museo Nacional de Antropología, porque ellos fueron los que me apoyaron muchísimo, pues para yo realizar mis investigaciones. Ellos son los que me acercaron a estos temas que sí eran muy ajenos a la antropología física clásica. Ajá. Ellos me decían, oye, está muy interesante lo que haces, pero deberías de checar los niveles de humedad o deberías de checar materiales inocuos para hacer los contenedores, etcétera, ¿no? Entonces, todos mis colegas del laboratorio de conservación, pues son los que me ayudaron y me acercaron a este tema, ¿no? Y de esta forma ellos me ayudaron a identificar los agentes de deterioro que estaban actuando sobre las momias. Ajá. Y estos agentes de deterioro, podemos hablar así a grandes rasgos, de que se dividen en dos tipos: en agentes de deterioro primarios y en agentes de deterioro secundarios. Ajá. Todos estos tipos de deterioros los encontramos en la Dirección de Antropología Física en ese momento. Ajá. Es decir, los agentes primarios se les llama así porque son los más agresivos que actúan sobre un resto. Ujú. Y son principalmente hongos, bacterias e insectos, ¿sí? Estos son los agentes de destrucción primarios. Y los secundarios, que también actúan sobre los restos momificados, pero de manera paulatina, son los agentes de destrucción como la humedad, la temperatura, el polvo, infestación de plagas, que no son insectos, sino ya macrofauna, se puede decir, y la negligencia por parte del personal que los manipula. Todos estos agentes sí los teníamos en nuestro centro de resguardo. Nos da pena, sí, pero era un momento en el que apenas estaban impulsando estos temas de investigación, pues para darle solución, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues intentar de solucionar todos estos agentes de deterioro. Otra vez, voy a volver al principio. Se dice estudiando momias porque mi estudio no se quedó con una tesis de licenciatura. Ajá. En este momento yo hice la propuesta, pero estamos hablando del 2008, ajá, o 2007, que era cuando yo estaba haciendo la investigación. Yo era recién egresada de la licenciatura y yo hice la propuesta nada más. Y ahí se quedó. Ajá.
ningún proyecto lo tomó en cuenta ni nada, ahí se quedó. Pero bueno, de eso voy a hablar más adelante, permítanme, para no hacerles spoiler. El embalaje conservativo entonces que yo propuse para, ya vieron la caja que tenían antes, una caja de cartón con guata y tal. Entonces mis colegas de conservación, ellos me dijeron, ¿por qué no haces una propuesta de embalaje conservativo con materiales inocuos, conservativos obviamente, para la momia? Ajá. Entonces, bueno, junto con ellos que me ayudaron a construir esta propuesta, bueno, un paréntesis, esta no es una momia, ¿eh? Este es un dummy, es un muñequito de papel maché que nosotros hicimos en el laboratorio porque pues no nos prestaron la momia, ¿no? O sea, ¿cómo nos van a prestar una momia para hacer una tesis, ¿no? Entonces no nos prestaron la momia. Entonces hicimos este dummy de papel maché para ejemplificar cómo se hacía todo el proceso de embalaje para cada una de las momias, porque la propuesta dice que el embalaje no puede ser genérico como la caja de cartón, sino que tienen que ser contenedores personalizados, por así llamarlo, para cada cuerpo momificado. ¿Por qué? Porque cada uno tiene posiciones diferentes, tiene circunstancias anatómicas diferentes que tienen que ser atendidas para evitar el deterioro. Entonces, se hizo esta propuesta de embalaje con placas de polipropileno de color negro. Se armó una caja de una sola pieza, es decir, que tuviera la tapa con concha. Y después, una vez medido el cuerpo, se hace esta caja y se van cortando trozos de etafón de densidad media para que no lesione también el cuerpo momificado. Se cosieron las placas, se traza el contorno del cuerpo, se hacen los saques para cada cuerpo y después se les pone un recubrimiento con tela Tyvek para evitar roces y demás, y después se pone el cuerpo. Finalmente se le hacen unos cinturones que van a sujetar al cuerpo y se vuelve a hacer otra caja, quizás aquí no se ve muy bien porque está en blanco y negro, perdón, pero se hizo otra caja de un tipo de acetato, pues, para, para que no entre el polvo. Ajá, porque este acetato tiene una carga electromagnética, entonces el polvo se va a quedar ahí y no en la momia. Ajá, porque el polvo también es un agente secundario de destrucción. Entonces, bueno, vamos poniendo distintas capas para mantener al cuerpo y después ya se ponen etiquetas al exterior de la caja, pues para que no estés abriendo y cerrando la caja ni manipulándola, sino que puedas ver el interior, pues simplemente con la etiqueta, ¿no? Y entonces, bueno, eh, como les comenté, yo hice mi propuesta, presenté mi tesis y demás, y hicimos recomendaciones, ¿no? Que se tenía que tener almacenamiento adecuado y, bueno, también identificar los agentes de destrucción que ya les comenté. Que cada momia tuviera su contenedor individual que fuera hecho de materiales inertes e inocuos para no causar daños y optimizar los espacios y que hubiera lugares específicos de resguardo para o sea, para las momias dentro del acero. Ajá. Y esa fue la propuesta, esa quedó en mi tesis de licenciatura y pues ahí quedó, ¿no? O sea, uno hace el trabajo, se pone al servicio de la comunidad y de la comunidad científica y académica y bueno, eso fue lo que pasó, ¿no? Ay, perdón. A grandes rasgos, las recomendaciones fue realizar un monitoreo ambiental, evitar el contacto físico con los restos momificados. Esto es así un punto que creo que todos los colegas que trabajan con restos momificados pueden seguir señalando. Manipularlas lo menor posible es, yo creo, una de las premisas pues para mantener a los restos momificados, ¿no? Tener control de humedad y de temperatura, un control lumínico y evitar contaminantes. Estas fueron las recomendaciones que quedaron plasmadas en mi trabajo de licenciatura, ¿no? Y bueno, pues pasó el tiempo y eso fue en el 2008. Yo continué haciendo mi vida académica y laboral, seguía trabajando con el tema de las momias y la momificación. Y hasta el 2015, del 2015 al día de hoy, es que, pues bueno, yo obtengo mi plaza federal en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, precisamente con el tema del manejo y la conservación de restos humanos. Ajá. Entonces, yo ya tenía un camino andado con este tema. Como les comenté al principio, en esa época nadie tocaba este tema. Yo me encontraba con muchos problemas porque no había quien me pudiera asesorar. Desde la antropología física este tema no era muy tocado. Y desde la conservación no hablan mucho de la conservación de restos humanos. Entonces yo sí me encontraba como en una especie de limbo
pero muy al contrario de desanimarme, me animó para empezar a hacer precisamente un puente entre estas disciplinas y que iba a dar más y mejores resultados cuando trabajáramos con restos humanos, ¿no? Entonces, esto pasó en el 2015, yo continúo con mis proyectos de investigación en la Dirección de Antropología Física y en el 2020 me nombran responsable académica del Centro de Resguardo de Restos Humanos de la Dirección de Antropología Física. Ajá. Y entonces ahí es donde yo ya tengo que poner en práctica todas las recomendaciones que yo venía trabajando desde el 2008, porque lo sabía de manera teórica, pero era momento de aplicarlo. Ajá. Y eso fue una parte muy satisfactoria de este proceso andado, ¿no? De este camino andado, porque precisamente ya no eran ideas que estaban ahí, sino que ya eran realidades que yo tenía que poner en marcha, pues para tratar de cambiar el estado de conservación de los restos humanos que tenemos en nuestro resguardo, porque ya no solo son restos momificados, ya también son restos óseos, objetos asociados, etcétera, ¿no? Y de esta manera es que se han realizado diversas colaboraciones, asesorías, capacitaciones, recomendaciones que yo he hecho, pero que también me han hecho a mí. Ajá. Porque este no es un trabajo solo mío. Como les dije, es un trabajo interdisciplinario que tiene que ver con antropólogos físicos, con arqueólogos, con restauradores, con historiadores, con mucha gente con los químicos que nos ayudaron y que nos ayudan para hacer este tipo de estudios, es que tenemos estas intervenciones interdisciplinarias que nos van a dar resultados más ricos, ajá, que lo que nos pueda brindar la superespecialización que de pronto tenemos en algunas partes, ¿no? Las actividades así rápidamente que nosotros realizamos es monitoreo de condiciones ambientales, bueno, no solo el monitoreo, también el control. Hay que hacer limpieza de las diversas áreas, hay que hacer la documentación, tener planes de contingencia y procedimientos de actuación, que todo esto se reduce a los, bueno, se aterriza en los planes de manejo que tiene que tener todo tipo de centros de resguardo que trabajan con este tipo de cuerpos, ¿no? Y aquí es la parte que yo les comentaba que en mi cabeza era como teórico y que ya lo pudimos llevar a la realidad, ¿sí? Entonces, aquí nosotros hablábamos de un monitoreo ambiental, que queda así como, ay, sí, sí, hay que monitorear. ¿Pero qué monitoreamos en realidad? Pues sí, la humedad y la temperatura. Y yo he escuchado muchas veces que dicen, ah, sí, hacemos el monitoreo ambiental. ¿Pero para qué o cómo o cuáles son sus estándares? ¿Hasta qué grado de humedad y de temperatura están tus rangos? ¿Y por qué? ¿Por qué esos y no otros? ¿Sí me explico? Entonces, solo por poner un ejemplo para no aburrirlos más, este, les voy a poner un ejemplo. Estos de aquí se llaman termigrógrafos de tambor. Ajá. Son unos aparatos muy especializados para medir la temperatura y la humedad, pero ya son muy viejitos. Ajá. Son muy, muy precisos, pero ya están, digamos, un poquito obsoletos en el sentido de que hay que ponerles unas gráficas especiales, hay que darles cuerda, hay que calibrarlos, ¿no? Y después hay que hacer la interpretación mediante unas fórmulas, unas regresiones, y ya te sale, ¿no? Se hace, eso está padrísimo. Bueno, a mí me gusta, perdón. No es muy común, pero a mí esa parte me apasiona. Pero pues pasa el tiempo y la tecnología. Y este microaparatito que ven aquí se llama Hobo. Y es exactamente lo mismo que estos de acá. Ajá. Y ya con una aplicación te arroja los datos. Y tú le puedes pedir que te interprete la media, muchas cosas, ¿no? Y estas dos imágenes que les puse acá es para ejemplificar cómo hemos cambiado las condiciones que hay en nuestro centro de resguardo. Estos picos que ven aquí son de temperatura y de humedad. O sea, vean cómo son picos muy extremos que están saltando y que eso pues son cambios bruscos que hay dentro del acero. Pero si ven acá después de un año, vean cómo las fluctuaciones ya son menores. Ajá. O sea, son menos agresivas. ¿Y cómo se dio eso? Pues porque estamos monitoreando y controlando las condiciones medioambientales que tenemos al interior de nuestras distintas áreas y tenemos deshumidificadores que vamos subiendo, bajando, dependiendo de la temporada del año, porque aquí en la Ciudad de México hay una época muy marcada de lluvias, entonces hay muchísima agua, muchísima humedad en el ambiente y es cuando tenemos que estar pues ajustando estas cosas, ¿no? Y como les comentaba, que yo solo había hecho la propuesta, digamos, y que ahí se había quedado, en algún momento
Dentro de la Dirección de Antropología Física, el antropólogo José Concepción Jiménez empezó a hacer a planear una exposición que se llamó Cuerpos Eternos, Ilusiones de Vida Eterna, que presentaron por ahí del 2019 más o menos, donde, bueno, hicieron esta exposición de restos momificados. Y para mí fue muy grato y muy satisfactorio ver que ellos habían retomado las propuestas de mi trabajo de titulación. Ajá. Entonces, ellos hicieron estos embalajes que, si se dan cuenta, son muy parecidos a lo que yo había propuesto en mi tesis de licenciatura, y de hecho retomaron casi todas las recomendaciones, ¿no? Entonces, bueno, para mí eso fue muy satisfactorio ver que la tesis no se quedó nada más en un libro guardado en una biblioteca, ¿no? O sea, que sirvió y que se le dio utilidad y que bueno, que se llevó a cabo, ¿no? Y otro ejemplo es cuando yo ya ingreso a la Dirección de Antropología Física, me encuentro con que el Centro de Resguardos de Restos Humanos, de restos momificados, era este espacio. Y que todos estos que ven aquí son restos momificados, ¿no? Todos estos. Y que cuentan con las condiciones medioambientales, bueno, ahora, hoy sí cuentan con las condiciones medioambientales para su correcta preservación, y que habían retomado las recomendaciones que yo había hecho para los embalajes conservativos. Ajá. Entonces, bueno, eso para mí sí fue muy satisfactorio, porque como les digo, los trabajos de titulación no tienen que quedarse en las estanterías u olvidados, o que nadie más los vuelva a tocar nunca. Los trabajos de titulación o de grado tienen que ser aplicables y tienen que ser socialmente útiles. Ajá. Porque si no, pues para mí, son como intelequias ahí, o sea, pues sí, ya hiciste 150 cuartillas de algo que solo tú vas a leer. No se trata de eso. Yo creo que siempre tenemos que brindar datos, tenemos que dejar siempre algo más de lo que nos han dado a nosotros. Es decir, tratar de dejar un lugar mejor al que nosotros recibimos, dejar algo mejor de lo que nosotros hacemos, ¿no? Esa al menos es mi filosofía y era mi premisa, ¿no? En este sentido, hoy por hoy, nuestro centro de resguardo cuenta en sus distintas áreas con monitoreo de condiciones medioambientales, con control de temperatura y humedad, porque le digo, no solo es medirlo, hay que controlarlo. Ajá. Eh, Planes de mantenimiento, planes de seguridad. Se está tratando de subsanar todas esas cosas, que como yo les dije, es mejor tener planes de conservación preventiva que tener que pedir después intervenciones de conservación, ¿no? Entonces, nosotros apostamos más para la conservación preventiva que ya intervenciones directas al patrimonio que pudiera estar ya dañado. Ajá. Entonces, en este sentido, yo quiero agradecer a las personas que laboran en el Centro de Resguardo de Restos Humanos, a David Volcanes, que es el responsable técnico del Centro de Resguardo, a Adriana Zamora, a Samantha Vargas, que es parte del personal técnico, y a Abril Machain, que es nuestro servicio social, y que pareciera que no, pero gracias a ellos, que todos los días están en nuestros centros de resguardo trabajando con los restos momificados, con los restos óseos, es que nosotros ya estamos aplicando el conocimiento que fuimos adquiriendo a lo largo del tiempo, y siempre con comunicación con estos otros investigadores, ¿no? Porque como les digo, nosotros todos los días aprendemos, seguimos generando conocimiento, y no se puede hacer con una superespecialización. Necesitamos siempre trabajar con otras disciplinas que nos ayuden a contestar respuestas que de pronto desde nuestra misma disciplina no vamos a poder resolver, ¿no? Y ya para finalizar, pues quiero comentarles que yo, como investigadora de la Dirección de Antropología Física, y como les dije en un principio, este es un proyecto de vida que me ha acompañado desde que yo salí de la licenciatura, y que en lo personal a mí me ha dado muchas satisfacciones, y no es que te lo den per se, también es producto del esfuerzo, eso yo ahí sí me echo porras, pero sí quiero señalar que todos los resultados que yo he obtenido a lo largo de estos años por mi trabajo y con la ayuda de muchos colegas y colaboradores, ha sido que hoy por hoy yo tengo un proyecto de investigación específico dentro de la Dirección de Antropología Física y del Instituto Nacional de Antropología e Historia, donde me encargo precisamente de estudiar y analizar todas estas cosas que yo pensaba en mi tesis de licenciatura. Como que lo imaginaba, pero incluso en ese momento yo no sabía cómo lo iba a aterrizar, pero que hoy por hoy es una realidad, ¿no?
Este trabajo aplicado, o sea, con lo que les demostré que hizo el profesor José Concepción Jiménez, es que es un trabajo que fue aplicado, ¿no? Desde la propuesta que se presentó en la tesis, ¿no? También, como resultado de todo lo anterior, se publicó el libro Las momias en México, propuesta metodológica para su manejo, estudio y conservación, que en realidad es un poco la tesis de licenciatura, pero arreglada, afinada, subsanando detalles y otras cosas que habían quedado pendientes en ese trabajo, ya se publicaron en este libro que fue publicado por la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También es que gracias a estas temáticas yo he participado en muchísimos congresos, he presentado distintos trabajos de estas investigaciones, he presentado ponencias y conferencias en distintos foros, en distintos países, y también he dado cursos sobre el tema, y al final, algo que a mí me llena de mucha satisfacción, porque ahora ya siento que no estoy sola en este camino, es precisamente que se ha abierto una nueva línea de investigación desde la antropología física, que es el manejo y la conservación de los restos humanos, y que ya no es un tema que queda ahí volando o que queda pendiente en la agenda de nuestra disciplina, ¿no? Sino que ahora ya es una realidad y que cada vez más personas se están acercando para conocer qué pasa con este tipo de investigaciones, este tipo de trabajos, y que cada vez más gente que está encargada de los distintos centros de resguardo se preocupa por conocer de estos temas y tratar de subsanar todo lo que implica, ¿no? Y repito, apostando siempre a la conservación preventiva antes que a intervenciones ya directas al patrimonio, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido mi camino, mi andar, al ir estudiando momias, desde que todo surgió con una idea en un proyecto de investigación formativa de estos profesores que nos dieron esa charla en ese momento, y que como todo lo que tiene que ver con restos momificados, pues siempre resulta fascinante, pues yo me empecé a adentrar en este mundo, ¿no? Eh, durante mucho tiempo yo renegué de mi tesis, así como que yo pensaba que no tenía aplicación, porque yo no veía que nadie más hiciera este tipo de estudios, ¿no? Cuando superé ese shock y que yo empecé a trabajar estos temas por mí misma, aun cuando yo todavía era estudiante y cuando entré al posgrado, pues me di cuenta que era un tema que en realidad sí me apasiona, que creo que tiene todavía mucho camino por andar, que hay muchas cosas por hacer. Creo que también tomar en serio la investigación científica es importante, ¿no? Como yo les decía, que no se quede solo en cuestiones subjetivas de, ah, sí, tiene buen estado de conservación. O sea, vayamos más allá y digamos, bueno, ¿con base en qué? ¿No? Y entonces ahí sí podemos ya dar respuesta a ciertas interrogantes que tenemos ahí. O dar datos, aportar datos, pero precisamente con bases científicas. Entonces, a todos los alumnos que nos están escuchando, pues yo los invito a que se apasionen por su tema de investigación, que lo hagan suyo, porque al final del día nuestros directores y asesores de tesis nos dicen, no, por ahí no, vete por acá. Hay que ser un poco obstinados, es mi recomendación, ¿no? O sea, hagan lo que a ustedes les apasiona, háganlo de manera seria, ¿no? A mí este tema y este trabajo me ha dado muchísimas satisfacciones y pues hoy por hoy estoy donde estoy, pues precisamente porque me comprometí con este trabajo, ¿no? Aprendí y entendí que el trabajo interdisciplinario era lo que me iba a dar la respuesta, ¿no? Entonces, pues yo espero que esta charla les haya servido, que hayan visto que un trabajo de investigación no se construye de la noche a la mañana. Ah, claro que hay distintos tipos de investigaciones, ¿no? Pero yo creo que al final lo que nos va a caracterizar, voy a dejar de compartir, este, precisamente es ese compromiso que nosotros tengamos con nuestro tema de investigación y ver hasta dónde somos capaces de llegar, ¿no? Al final yo creo que eso es lo importante. Bueno, la meta es titularse, ¿no? Obviamente, pero yo creo que podemos hacer trabajos que tengan una utilidad social, ¿no? O una utilidad científica, académica, que no se quede, como les decía, en una tesis, en una biblioteca, ¿no? O sea, yo creo que podemos llevarlo más allá, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad de compartir esta experiencia y pues bueno, estoy a la orden. Muchísimas gracias.
Ay, muchísimas gracias, Carmen. Justamente sí, bueno, aquí en la parte del equipo de Tierra Ósea de Lanzando Lázaros, sí tenemos tu libro y sí lo hemos estudiado bastante. Pero bueno, antes que alguien más se vaya, me gustaría que abriéramos a preguntas. Si tienen preguntas, ya sea en el Zoom o en el Facebook, por favor, pónganlas o levanten su mano si quieren hacer la pregunta. Yo por ahorita voy a hacer unas 2 preguntas para darle tiempo a las personas. Y bueno, sobre todo, Carmen, ¿cuáles han sido los museos de momias en México que presentan el manejo más ejemplar hacia sus colecciones? ¿Cuál crees que sea? Bueno, yo en lo personal no me gusta llamarle colecciones porque estamos hablando de restos humanos, ¿no? De sus acervos. Yo diría que el ex convento del Carmen es el que ha seguido las mejores recomendaciones de un equipo de conservación, eh, más que ver por el beneficio, digamos, económico, ha visto por su acervo, ¿no? Por los restos momificados, se ha comprometido con brindarle las mejores condiciones de conservación. Yo creo que ese, en México, es el museo que exhibe cuerpos momificados que los exhibe en las mejores condiciones, ¿no? No incluyo a la Dirección de Antropología Física porque nosotros no los exhibimos de esa manera, nosotros somos un centro de resguardo, ¿no? Y hay otros centros de resguardo también, ¿no? Pero específicamente, si me preguntas, yo creo que es el ex convento del Carmen de Lina el que tiene las mejores condiciones. Ujú. Ok. Y en, por otro lado, en cuanto al resguardo y a la catalogación, ¿qué función cumpliría un catálogo para la colección de momias y qué debe de llevar la catalogación? Yo creo que ven dos vías. La Ujú. catalogación tiene la función, ay, como que está replicando el audio, tiene la función de brindar la mayor cantidad de información que exista sobre ese cuerpo, ¿no? Uno es para que el centro de resguardo o el lugar donde se acopian tenga un registro y un control de lo que hay. Ajá. Esa sería en un primer momento. En un segundo momento, desde un aspecto ético, todos los datos que contengan esos catálogos, esos inventarios deben ser datos reales. Ajá. No cosas inventadas, porque si son inventadas no sirven. Ajá. Entonces, en ese sentido, es que tener un correcto control de todo lo que hay en un centro de resguardo es lo que tú necesitas. Necesitas saber cuántos individuos tienes, en qué condiciones, en qué lugar se encuentran. Ajá. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos una hoja que diga, tengo 100 momias en perfecto estado de conservación. Cuando si no es real, pues eso no, ese documento no sirve para nada, ¿no? Inventar números tampoco sirve, inventar nombres tampoco sirve, ¿no? Yo creo que sirve para tener un control y registro de lo que se tiene a resguardo. Para eso sirven los catálogos, ¿no? Bueno, obviamente el catálogo da más información que un inventario, ¿eh? Un inventario sí es 3 momias, 2 objetos asociados, eso es un inventario, pero un catálogo te da más y mejor, o sea, más información y de mayor calidad, pero eso requiere de una investigación, ¿no? Claro. Respecto, bueno, igual esta es una pregunta que tal vez te la han hecho bastante y sobre todo también que creo que varias personas te la han hecho en las ponencias que se están dando de Lina en Guanajuato, pero tú como experta, ¿cuál es tu opinión respecto a la gira de cuerpos momificados, Carmen? A la gira de cuerpos momificados, la de Guanajuato, En general, pero sí podría ser. mira, en Creo que es general, la más controversial, ¿no? sí, porque hay otras, ¿no? O sea, hay que decirlo, Guanajuato no es el único estado que lo está haciendo. Yo en lo personal, como ya lo dije dentro de esta charla y lo he mencionado en otras conferencias también, la mala manipulación de los restos momificados se traduce en deterioros. Ajá. Y eso es lo que está sucediendo con estas giras, sacarlas sin una justificación científica académica, pues las va a deteriorar. Yo estoy en contra de ello. O sea, los cuerpos momificados tienen que estar muy bien justificados por qué se van a mover. Ajá. Lo comentábamos no me acuerdo si aquí o en otro foro,
que parece ser que México es el único donde anda paseando momias sin ningún tipo de normatividad por parte de las autoridades, no solo locales, sino federales y de salubridad, ¿no? Al final, no hay que olvidar que se trata de restos humanos, ajá, y son posible riesgo biológico. En este trabajo en específico, ya hemos hablado de los agentes de deterioro que tienen y que como todo hongo oportunista, lo único que está esperando son condiciones para propagarse, ¿no? Yo sé que en Guanajuato no se han hecho estudios fúngicos ni de bacterias, pero evidentemente tienen, porque son parte de la microfauna que tiene un cadáver en descomposición. Ajá. Y también porque hay hongos y esporas de hongos volando por todos lados. Lo único que buscan son las condiciones especiales para crecer. Entonces, retomando tu pregunta, ¿tú crees que está bien andar paseando cuerpos momificados que tienen hongos por todos lados? Pues no. O sea, mi respuesta es no. Uno, porque se deterioran por el estado de conservación, porque no tienen las mejores guardas conservativas. Yo conozco los contenedores, no son los ideales, no son de material inocuo, no sé si el personal está capacitado para los movimientos, no creo que los lugares de destino tengan las condiciones medioambientales óptimas. Entonces, vele sumando, vele sumando. O sea, lo dije en un principio y le digo ahora. No, mover un cuerpo momificado es la peor idea que uno puede tener, ¿no? O sea, desde muchos aspectos, desde el aspecto ético, desde el aspecto de la conservación, desde el aspecto de la normatividad en este caso de México, ¿no? Pero pues se sigue haciendo, ¿no? Sí. Y bueno, antes de pasar a las preguntas de los que están asistiendo, Carmen, digo, no sé específicamente en las leyes o cómo se puede normalizar o formalizar que la gente no mueva a los acervos de momias. ¿El INAH contempla formalizar a nivel nacional estos protocolos o ya lo tiene formalizado y solo la gente no le interesa? Sí, de hecho, esto también ya lo hemos comentado en otros momentos. Existen ya normativas y leyes a nivel nacional, federal, estatal, local, etcétera. Las que están, digamos, hasta arriba son las federales. Ajá. Esas ya existen, no tenemos que normar más. Yo siempre le he dicho, el desconocimiento de la ley no te exime de seguirla. O sea, el que tú no la conozcas no quiere decir que no la vayas a seguir. Ajá. Muy convenientemente puedes decir que no la conoces y que por eso haces cosas, pero eso no te va a eximir al final del día de una rendición de cuentas. Ya existe todo esto que tú me preguntabas, ya está normado. Ajá. Ya, o sea, se podrían hacer unos mucho más específicos, pero ya está normado, ¿no? O sea, más bien, si no quieren seguirlas, pues esa es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que en vez de ver por el bien de los cuerpos momificados, muchas veces se ve por un bien secundario, ¿no? Que en este caso creo que es el económico. Y bueno, al final del día, todo tiene un costo, ¿no? Y no me refiero al costo económico, sino si sigue pasando esto, al final, pues las momias se van a seguir deteriorando, ¿no? Y aquí la cuestión es que se siga la ley, porque la ley ya está ahí, ¿no? De hecho, esta Paloma Robles ya hizo una charla donde puntualizó cada uno de los artículos y leyes y normas que ya existen. ¿Sí me explico? Entonces, sería interesante retomar esa charla con Paloma Robles, porque creo que ella lo explica muy bien, ¿no? O sea, la normatividad ya está ahí, la legislación ya está ahí, nada más falta que la sigamos, ¿no? Claro, ok. Bueno, tengo dos preguntas aquí en el Zoom. Voy a proceder. Ujú. Bueno, dice desde iPhone, pero no sé quién eres, pero bueno, te vamos a hacer caso. Gracias por la ponencia, muy constructiva. Mi consulta va por un tema de preservar o conservar. Si recupero tejido naturalmente momificado, ¿debo replicar estrictamente las condiciones de su contexto o puedo aplicar algún conservante en el tejido para evitar que desaparezca? Un conservante sobre el tejido. Bueno, te voy a contar lo que nosotros hacemos en México, porque yo sé que cada país tiene
legislaciones y cosas así, ¿no? Nosotros no le ponemos nada al resto momificado, porque como nosotros, o sea, nuestro centro de resguardo es un centro de investigación, nosotros tenemos que mantener, digamos, las muestras, lo voy a llamar así porque pues genéticamente se llama, tenemos que mantener nuestras muestras lo más inocuamente posibles, ¿no? Es decir, con los menos contaminantes. Entonces, si yo le llego a aplicar algún conservador, consolidante o lo que sea, yo ya estoy contaminando mi muestra o puedo deteriorar mi muestra, ¿sí? O sea, puedo deteriorar el ADN o las bacterias que pueda encontrar, etcétera. Entonces, nosotros no le ponemos nada. Replicar las condiciones medioambientales de un lugar donde encontraste un cuerpo momificado es subjetivo, ¿sabes? Porque, repito, nosotros en nuestro acervo tenemos 100 momias. No podemos replicar el de cada una. ¿Sí me explico? Lo que hacemos es tratar de controlar todo el ambiente que hay en nuestro centro de resguardo, que sea, ¿cómo decirlo? Que sea útil, que sirva para todos los cuerpos momificados. Y por eso se hace el monitoreo continuo. Porque si nosotros vemos que una momia empieza a presentar deterioros porque a lo mejor la media que nosotros mantenemos no es suficiente, pues tenemos que hacer ejercicios para nivelar la temperatura y la humedad que tiene, ¿sí? Entonces, nosotros, como lo dije hace rato, le apostamos más a la conservación preventiva, es decir, a conservarlo por todos los medios posibles, o sea, preferimos modificar el entorno de todo nuestro espacio que modificar uno por uno. ¿Sí me explico? De esta manera nos aseguramos y ahorramos recursos, obviamente, pues para que todos los cuerpos momificados se mantengan en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y ahorita voy a hacer otro comentario al respecto, pero a ver, sigamos, Vera, por favor. Ok, va. De María Galvín. Hola, mi Ajá. nombre es María Galvín, saludos desde España. Mi pregunta es sobre el panorama de la conservación, restauración de restos humanos de valor patrimonial. En México, se me movió, perdón. En México también encuentran que hay cierto favoritismo a la hora de invertir en los cuidados de los restos en función de la tipología. Parece que si son momias atraen todas las miradas y fondos económicos para la conservación, y por el contrario, si son restos óseos, quedan en segundo plano y no se invierte tanto en cuidarlos, a pesar de que son restos humanos y merecen los mismos derechos. Un saludo. Claro, o sea, coincido con lo que dice María, que por cierto le mando un saludo muy grande, en que sí parece ser que existe una diferencia de los restos humanos, como yo les enseñé, ¿no? Cuando a mí me hacen responsable del centro de resguardo, yo veo que ya hay unos contenedores distintos, ajá, pero también obedece a la conservación. No es lo mismo conservar un resto óseo que conservar una momia, ajá. Tienen características diferentes y necesidades diferentes. Los restos óseos son más resistentes, por así decirlo. Los restos momificados no tan así, o sea, tienen otras características, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos apostando, como ya mencioné, es a la conservación preventiva. No importa que yo tenga 10,000 cajas con restos óseos, mientras las condiciones en las que tenga esas 10,000 cajas sean las adecuadas. Ajá. Después, los restos momificados tienen otro espacio, otra área específica que necesita otras condiciones y que sí que necesita mayor, digamos, inyección económica en el proyecto. Ajá. Entonces, claro que o sea, que cada uno de estos individuos merece un respeto y un trato ético, pero también es cierto que o sea, no tienen las mismas necesidades de conservación los unos con los otros, ¿no? Todos son importantes y por eso a todos se les da en nuestro centro de resguardo el trato digno, pero no tienen las mismas condiciones de conservación. Por eso son dos áreas distintas, ¿no? O sea, por eso ya no están juntas ni allá arriba en el anaquel como estaban antes, ¿no? Sino que ahora les hemos dado a cada tipo no de materiales, no me gusta llamarle materiales, a cada tipo de acervos, pues las condiciones en las que se pueden encontrar mejor, ¿no? Pero sí, nunca hay que olvidar que se trata de restos humanos, en ninguno de los dos casos. Ok. Ahora tenemos una pregunta de Facebook de Felipe Macías López. Para poder determinar el control de la humedad y temperatura,
¿Cuánto tiempo hay que monitorear? ¿6 meses o un año para poder ajustar adecuadamente los parámetros? ¿Cómo funcionaría esto? Nosotros lo que hicimos fue, primero, o sea, les voy a decir cómo fue y luego cómo es. Ajá. En el proyecto de la tesis se propuso un año. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer todo un ciclo estacional que está cerca de nuestra área de resguardo. Ajá. Necesitamos saber qué temperatura se alcanza en época de lluvias, en épocas de secas. ¿Sí me explico? O sea, la propuesta es que sea un año mínimo. Y nosotros lo realizamos con estos instrumentos de precisión que les dije, los termigrógrafos de tambor. Lo monitoreamos primero un año completito. Tuvimos las medidas, sacamos las medias y demás. Pero después dijimos, vamos a continuar, ¿no? O sea, vamos a seguir con el monitoreo ambiental. Y entonces ahí nos dimos cuenta que sí, lo mínimo que se tiene que monitorear es un año para estar preparados para posibles picos de humedad, de temperatura, etcétera, ¿no? Pero lo que nos dimos cuenta es que este monitoreo sí tiene que ser de mayor tiempo. ¿Por qué? Porque del primer año que hicimos el monitoreo y que ya lo teníamos, digamos, fue un año normal, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero al año siguiente hubo una época de lluvias demasiado intensa en la Ciudad de México, ajá, que tuvo como cosas históricas, ¿no? Así sí, históricamente fue uno de los años que más llovió. Entonces, eso nos significó a nosotros un aumento en la humedad terrible, ¿no? Entonces, pues sí, ya estábamos preparados para las épocas de lluvia, pero no estábamos preparados para esa cantidad de lluvia. Entonces, mínimo un año para que tú conozcas tu ciclo estacional que vas a tener en tu lugar de resguardo. Pero también se recomienda que se haga de manera continua, precisamente para que tú vayas anotando estos datos históricos. Yo no, o sea, después de esa época de lluvias que tuvimos muchísima agua, no hemos vuelto a llegar a esos niveles, ahorita. Pero seguramente en otro momento histórico vamos a volver a tener un pico y debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Pues con más ventiladores, con más deshumidificadores, poniendo las mediciones en vez de cada 4 horas, cada 2 horas. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que estar preparados para eso, pero así, bueno, eso es lo que nosotros recomendamos, lo que a mí me enseñaron en el laboratorio de conservación, mínimo un año y después el monitoreo constante. El monitoreo y control, porque no solo basta con monitorearlo, sino monitoreo y control. Ok. Tenemos otra pregunta en Facebook que también es, me gustaría tener el título de su tesis para consultarla, ojalá nos dé las referencias. Creo que ya la habías comentado, que es Momias en México, pero si pudieras decirlo y también dónde podríamos conseguirlo. El libro, el libro se Sí. llama Las momias en México, propuesta metodológica para su manejo, estudio y conservación. Así se llama el libro. Ajá. Lo editó la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, de Lina. Creo que está en la página de Lina de libros, pues ahí lo pueden consultar. Y la tesis, denme un segundo, ahorita les digo cómo se llamó, porque preguntó por la tesis, se llama Las momias en México, propuesta metodológica para su manejo, un estudio de caso. Ajá. Y esa está en los distintos centros de acopio de este tipo de materiales de Lina, es decir, las bibliotecas de las escuelas y en la Biblioteca Central de Lina. Ahí, bueno, ahí yo la he visto, ¿no? Creo que también está en la de la UNAM, pero no estoy muy segura. Ok. Pues si no hay más preguntas, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? No, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, pues por parte del comité organizador de las jornadas académicas sobre la muerte en la Universidad de Guanajuato, la exposición fotográfica Tierra Ósea y la compañía Lanzando Lázaros, queremos agradecerte, Carmen, y te vamos a mandar tu constancia. Ya cuando vengas a Guanajuato te la damos en persona. Gracias. Esperamos verte pronto y si hubiera más preguntas también, pueden hacerlas en nuestras redes sociales y se las pasamos a Carmen para que pueda responderlas como las hemos respondido en nuestras historias de Instagram. Y pues nada, creo que eso sería todo, Carmen. No, Muchísimas pues gracias. no, gracias a ustedes por invitarme. Yo espero que esta charla haya sido de ayuda y pues otra vez gracias por el espacio.
por la oportunidad y pues eso sería todo. Muchas gracias.